El investigador forense canadiense Angus Nicholson publicó en 2013 un estudio que sacudió la criminología clínica. Mostró fragmentos de video sin audio de personas caminando a reclusos convictos por múltiples delitos de agresión. Sin contexto, sin información previa, los delincuentes con altos puntajes de psicopatía identificaron consistentemente a las víctimas reales de crímenes previos, personas que habían sido victimizadas antes con una tasa de acierto estadísticamente significativa. Lo que leían era la marcha, no el aspecto físico, no la ropa, no el género ni la edad. El patrón de movimiento. Los investigadores identificaron dos elementos específicos: la lateralidad del movimiento y la sincronización entre la parte superior e inferior del cuerpo. Las personas que habían sido victimizadas antes tendían a mostrar patrones de movimiento que los investigadores describen como desarticulados, con menos integración corporal, menor proyección hacia adelante, menor señal de presencia activa en el espacio. Lo que un psicópata lee en esos patrones no es debilidad en el sentido convencional. Lee disponibilidad. Lee la probabilidad de que la persona no responda de forma que complique el plan, y lo lee en segundos antes de cualquier interacción verbal. Las investigaciones de Nicholson confirman que estos patrones son aprendidos, no fijos. Mayor proyección hacia adelante y sincronización corporal deliberada reducen la selección como objetivo, no porque la persona sea diferente, sino porque el patrón que el psicópata lee cambió. El psicólogo Paul Ekman catalogó las microexpresiones faciales, movimientos musculares de duración inferior a un quinto de segundo que revelan estados emocionales que el individuo intenta suprimir. Sus trabajos son referente en el FBI y agencias de inteligencia para la detección de engaño. Lo que Ekman no anticipó originalmente es que sus mismos principios pueden aplicarse en dirección inversa, no para detectar quién miente, sino para detectar quién cree. Los psicópatas de alta funcionalidad son, según el investigador Robert Hare, en promedio superiores a la población general en la lectura de señales de credulidad emocional. No es que sean más inteligentes, es que no son distraídos por la empatía. Procesan las señales de los otros sin el ruido emocional que los hace difusos para la mayoría de las personas. En una interacción inicial, un psicópata habilidoso lanza señales de prueba, afirmaciones ligeramente exageradas, peticiones menores que sirven como test de límites, declaraciones emocionales diseñadas para ver si el otro espeja o evalúa. La persona que espeja activamente, que no evalúa críticamente en los primeros intercambios, que tiende a reflejar la emoción que se le proyecta, se señala a sí misma como candidata óptima para la siguiente fase. El investigador Reed Meloy, UC San Diego, documentó que el psicópata instrumental también evalúa el aislamiento social. La persona con vínculos amplios representa un costo mayor. Mantener una red activa con personas que conocen tus actividades es, según Meloy, un factor objetivo de reducción de riesgo. Esta es la técnica que más exvíctimas de psicópatas identifican retroactivamente como el momento en que todo comenzó, y casi ninguna lo reconoció mientras sucedía. La prueba de límites es exactamente lo que suena: una serie de incursiones pequeñas, aparentemente inocentes, en los límites del otro, diseñadas para medir cuánto puede tomarse antes de que haya resistencia. Puede ser un chiste ligeramente inapropiado para ver si ríes o incomodas. Una llegada tarde a un compromiso para ver si señalas o disculpas. Una pequeña solicitud que excede lo razonable para ver si la cumples. Un comentario levemente condescendiente para ver si lo aceptas o lo rechazas. Cada interacción de prueba es en sí misma casi nada. El patrón completo es la prueba. La psicóloga Martha Stout, de Harvard, en su libro The Sociopath Next Door, 2005, documenta que las personas con bajos niveles de consciencia de límites propios, que no es lo mismo que ser débil, puede ser simplemente la tendencia a asumir buena fe, a evitar conflicto, a priorizar la armonía, son consistentemente preferidas por los individuos con psicopatía subclínica. No porque sean más fáciles de manipular en sentido peyorativo, sino porque la ausencia de señales de alarma temprana hace que el proceso sea más fluido para el psicópata. Robert Hare, en Without Conscience.
1993, documentó que estas pruebas son tan graduales que escapan a la percepción consciente de la víctima y de observadores externos. Ninguna incursión individual supera el umbral de lo problemático. Solo el patrón completo, visto retrospectivamente, revela lo que ocurría. La señal práctica que los investigadores enseñan para construir una defensa efectiva no es suspender la confianza general en los demás. Es mantener una regla simple ante incursiones menores que producen incomodidad. Nombrarlas en el momento, de forma neutral, sin dramatismo. «Eso me incomoda» o «preferiría que no hicieras eso» son frases que no escalan el conflicto, pero sí revelan información crítica. Cómo responde la persona al límite es la prueba más confiable de sus intenciones. Un psicópata instrumental no es un agente caótico, es un analista. Identifica cuál es la necesidad no satisfecha más prominente de la víctima potencial y construye su propuesta de valor alrededor de esa necesidad. El investigador Paul Babiak, coautor con Robert Hare de Snakes in Suits, 2006, documentó este proceso en entornos corporativos con detalle extraordinario. En su investigación con ejecutivos de alto rendimiento que resultaron ser psicópatas subclínicos, encontró que todos compartían una habilidad específica. Identificaban en minutos si la persona frente a ellos tenía hambre de reconocimiento, de seguridad, de afecto, de estatus, de pertenencia. Y en la misma conversación comenzaban a proveer exactamente eso. No es casualidad, es sistemático. Por eso las víctimas describen los primeros momentos como los más satisfactorios de sus vidas. El proceso fue de análisis, no de conexión. Pero se sintió como conexión porque satisfacía exactamente la misma necesidad. La defensa práctica. En interacciones iniciales que generan de inmediato una sensación extraordinaria de conexión para el tiempo transcurrido, aplicar deliberadamente un ritmo más lento al desarrollo de la confianza. No porque la conexión no pueda ser genuina, sino porque la velocidad de la conexión percibida no es indicador confiable de las intenciones detrás de ella. Una vez identificada la víctima y establecida la primera conexión, el movimiento siguiente es casi universal. El intento de crear exclusividad relacional, no un aislamiento completo todavía. Un primer movimiento hacia él. Puede ser la sugerencia de que hay algo especial en la relación entre los dos que otros no entenderían. Puede ser la construcción de un espacio privado de interacción, mensajes directos, reuniones separadas, información compartida solo entre ellos. Puede ser el comentario levemente negativo sobre alguien importante en la vida de la víctima. No una crítica directa, sino una siembra de duda que al principio parece preocupación genuina. El criminólogo Stephen Porter, de la Universidad de British Columbia, documentó que este movimiento de separación temprana es el indicador más confiable de que el proceso de victimización está en marcha. No porque el aislamiento en sí sea siempre patológico. Las relaciones cercanas naturalmente tienen elementos de exclusividad, sino porque en el patrón psicópata ocurre con urgencia inusual, en etapas muy tempranas, antes de que haya fundamento real para la intimidad que promete. La velocidad es la señal. Una persona que insiste en crear exclusividad relacional antes de que exista la historia que la justifique no está expresando conexión genuina. Está cerrando el perímetro. Donna Anderson, del proyecto Love Fraud, identificó la velocidad del aislamiento inicial como el factor retrospectivo más citado como la primera señal que ignoré. Se sentía bien porque la atención exclusiva imita la profundidad de conexión. La contraseñal es simple. Quien en etapas tempranas muestra incomodidad con tus otras relaciones, no con comportamientos, sino con el hecho de que existan, está delineando el perímetro. Ya sabes cómo te leen. Y eso cambia todo. Suscríbete si quieres seguir conociendo los mecanismos reales del poder oscuro, porque en el próximo episodio algo todavía más específico. Las frases exactas que solo usan los psicópatas corporativos. La ciencia los delató.